Es en el año 1502, en su cuarto viaje a América, cuando Cristóbal Colón viaja al Golfo de Honduras y algunos años más tarde, dos de sus navegantes, Martín Pinzón y Juan de Solís, navegan la costa de Belice para llegar a Yucatán. En 1544 se da la conquista española de Tipú, localizada en la parte oeste de Belice, cerca de los ríos Macal y Belice. En 1638, corsarios ingleses provenientes de las Antillas empiezan a incursionar por estas costas, atraídos ya ahora por la riqueza maderera. Empieza también a haber una resistencia de las poblaciones locales, a pesar de que esta área era sumamente alejada de las posesiones de la corona española, de las posesiones de la corona inglesa. Pero tenemos que recordar que estos corsarios azotaban completamente estas aguas. Desde 1638 hasta 1685, los asentamientos mayas en esta región del Tipú tienen autonomía de la corona española. En 1667 se firma un tratado europeo que pretendía eliminar la amenaza de estos corsarios en esta zona maderera. Increíblemente, lo que sucede es exactamente lo contrario, se estimula más esta acción nefasta para nuestros territorios. En julio 18 de 1670, Inglaterra y España firman el Tratado de Madrid, o el Tratado Godolphin, que reconoce las posesiones inglesas en las Indias Occidentales. No obstante, no se especifica cuáles. A raíz de este tratado, los ingleses empiezan a considerar a Wallis, Belice, como su posesión. En 1717 y 1754, los españoles expulsan a los ingleses del territorio de Belice la primera vez desde el Petén en Guatemala. Después de la última expulsión, los ingleses vuelven al cabo de un año. En 1763, las coronas de Inglaterra y de España firman el Tratado de París, en el cual España concede que los súbditos de la corona inglesa puedan cortar, transportar y vender maderas preciosas, madera de tinte, cedro y caoba de esta región en Belice. Sin embargo, no le establece una delimitación territorial y tampoco le permite que hagan instalaciones permanentes. En 1779, debido a estas continuas guerras entre España, Inglaterra y los otros países europeos, de nuevo los corsarios ingleses son expulsados de la región y tienen que retirarse a Roatán. Esto no evita, sin embargo, que sigan incursionando frecuentemente en nuestras costas y áreas territoriales. En 1783 se firma el Tratado de Versalles, en el cual se autoriza la continuación de esta explotación maderera y por primera vez se fija una zona territorial entre el río Hondo y el río Belice. En virtud del tratado suscrito en 1783 por el conde de Aranda por una parte y el duque de Manchester por la otra, España concedió a la Gran Bretaña licencia para cortar maderas tintorias en el pequeño sector comprendido entre los ríos Hondo y Belice, pero bajo la expresa condición de que tal permiso, contraído a su exclusivo objeto, se concedía siempre que se mantuviera inviolada la soberanía española sobre dicho sector, quedando además terminantemente prohibido a la Gran Bretaña construir en él fortificaciones, fundar poblados o cultivar tierras bajo pretexto alguno. En la batalla de San Jorge, los españoles habían luchado con valentía, pero fueron acosados por enfermedades, la necesidad de navegar en aguas muy difíciles y carecieron del necesario liderazgo que hubiese requerido una operación de esta envergadura. Los ingleses declararon no haber sufrido ni bajas ni pérdidas materiales y naturalmente glorificaron a sus defensores. Pocas veces en la historia marítima se ha registrado un enfrentamiento de esas características
con tantos cañonazos, tan pocos heridos y tanta repercusión política desafortunadamente negativa para Guatemala. Siguiendo con esta secuencia, el 25 de marzo de 1802 se firma la Paz de Amiens. A través de este tratado se compromete Inglaterra a devolver todas aquellas territorios o posesiones que hubiera adquirido a través de enfrentamientos armados por parte de España, por parte de Francia y de la República Batava. Este es otro de los convenios que Gran Bretaña tampoco honra. Es más, ellos señalan, Lord Castellet menciona el hecho de que según ellos, lo que había ahí era un territorio extraño, no era una colonia, y que ciertamente había una guarnición, pero que esa sería reducida en tiempos de paz. Continúa así la saga de continuas fallas a lo convenido a niveles internacionales y en una forma solemne. Es en esta secuencia que llegamos al 15 de septiembre de 1821, en el cual se obtiene la libertad política de Guatemala del Reino Español. Se forman las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales desafortunadamente pues tienen una vida muy corta y pronto desaparecen en medio de la controversia, en medio del enfrentamiento. Nunca podremos saber cuánto debemos de lamentar que en esa época no haya podido mantenerse la unidad que hubiera permitido tener un territorio mayor del que actualmente se tiene. Hubiera permitido tener una visión mucho más amplia y obviamente una posición geopolítica muy importante. La posición geopolítica de Centroamérica es sumamente sensitiva. De ahí nace el interés de Gran Bretaña de mantener su presencia. Vemos cómo ha llegado hasta la Mosquitia, cómo toma las islas de la bahía, cómo se mantiene en Belice. Esto causa preocupación, no solamente a nivel centroamericano, sino que también en potencias nacientes en esos momentos, como Estados Unidos de Norteamérica. Es por esa razón que el 19 de abril de 1850, Estados Unidos e Inglaterra firman el Tratado Clayton-Bulwer. Ambos países se comprometen a neutralizar sus influencias en Centroamérica. Por desgracia para Guatemala, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Clayton, signatario de este tratado, admitió la reserva de Inglaterra que exceptuó a Belice de la desocupación, con lo cual el problema continuó pendiente para nosotros. Alegaba la Gran Bretaña haber adquirido Belice y el territorio al sur del río Sibún por conquista de sus armas, y los avances proseguían sobre tierras de la Verapaz y las costas norteñas de la República, a pesar de que en el mismo año de 1850 nuestro gobierno dictaba algunas disposiciones para cortes de madera en tierras baldías entre los ríos Sibún y Tinto, sin protesta de la Gran Bretaña. Este documento reconocía la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de la Mosquitia, definía los límites de Costa Rica y también definía los límites de Belice, al norte con Yucatán y al sur con el río Sartún. El límite occidental debía fijarse entre Guatemala e Inglaterra en un plazo de 2 años. El tratado no se ratificó y por lo tanto no tuvo efectividad. Llegamos ahora acá a abril 30 de 1859. Era el tiempo del presidente Rafael Carrera, quien luchaba por mantener o tratar de unificar de nuevo a Centroamérica y estaba siendo amenazado al mismo tiempo por el avance permanente de los ingleses en el área de las Verapaces. Desesperado por esta situación, el presidente Carrera convoca a una reunión y de este nace un nuevo tratado. Los embajadores plenipotenciarios de Belice y Guatemala, Pedro de Aycinena y Carlos Lenos Huayc, firman el Tratado Aycinena-Huayc, o la Convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica, relativa a los límites de Honduras británico, Belice. Este tratado definía las fronteras de Belice
tal como existen en la actualidad, y reconocía la soberanía de facto ejercida por Inglaterra. Del mismo modo, los dos gobiernos se comprometían a establecer una comunicación más fácil a través de una carretera. El costo sería financiado por ambas partes. Igualmente, el Parlamento británico se negó a ratificar los fondos necesarios para hacer esta carretera, afortunadamente para Guatemala, porque esto se sumaba de nuevo a los incumplimientos de la corona y por lo tanto, afortunadamente pues, porque había sido ya reconocida la soberanía británica sobre estos territorios en este tratado.